Hola, comenzamos esta última semana de mayo, entrando a una fase, tal vez enfrentando la semana más compleja desde que comenzó la pandemia y desde que se intensificaron las medidas. Llevamos más de 2 semanas en que el número de contagios diarios supera los 2000, hasta el día de ayer en que nos acercamos más bien a los 5000 casos nuevos cada día. Según los cálculos médicos de todas las autoridades de salud, aproximadamente el 5% de los casos que se detectan un día X va a necesitar hospitalización y cuidados intensivos en 7 días más. Eso significa que enfrentamos esta semana, si seguimos esa lógica, con una cantidad de casos que van a necesitar hospitalización y probablemente ventilación mecánica que varía entre 100 y 250 personas al día. Las autoridades se han adelantado a indicar que no va a haber falta de equipos, no va a haber falta de suministro. Sin embargo, y en una cuestión que ya se ha hecho obvia y se ha hecho habitual lamentablemente, por otras vías de información, como por ejemplo las redes sociales, nos encontramos con casos en que personas han fallecido producto de que no estaba disponible la ventilación mecánica. No sabemos cómo hace los cálculos el Ministerio de Salud. Sin embargo, y para no ir más lejos, el caso que tal vez se difunda más por lo conocido de un integrante de la conocida agrupación de la Sonora de Tommy Rey, habría fallecido el fin de semana en el Hospital Barros Luco, y según la información que se difunde a través de redes sociales, básicamente por no poder contar y no poder acceder a un ventilador mecánico, ya que en su misma situación habrían habido 7 pacientes. Lo más probable es que durante esta semana aumente la mortalidad y lo más probable es que siga aumentando en la medida que sigan aumentando los contagios. Enfrentamos de esta forma el momento más crítico desde que comenzó la pandemia y sin visos de solución. Las medidas de confinamiento, la cuarentena decretada principalmente para el Gran Santiago y algunas comunas aledañas, ha mostrado no ser efectiva para el control de los contagios y la falta de medidas colaterales, de medidas complementarias que permitan en la práctica que la gente se quede en la casa, han implicado que la gente no respete la cuarentena. Muchas personas por decisión propia o por porfía, pero una parte importantísima, yo me atrevería a decir la mayoría de las personas que circulamos por las calles aún en cuarentena, lo hacemos porque no tenemos una opción que asegure los ingresos. Cuento aparte son todas las medidas que se han anunciado por parte del gobierno en este sentido, como el ingreso de emergencia, el ingreso familiar de emergencia, o la repartición de las a esta altura ya tristemente célebres 2 millones de cajas de mercadería. Medidas que se han anunciado con bombos y platillos, pero que en la práctica no están llegando efectivamente a una parte importante de la población. El mismo fin de semana, cuando comenzaba la repartición de las cajas, vimos cómo, por una parte, el Ministerio anunciaba que iban a llegar las cajas a ciertas comunas, como Independencia, Buin, y en la práctica los alcaldes decían que no tenían ningún conocimiento acerca de aquello, y en la práctica hasta el día de hoy, al menos en el caso de Independencia, que tiene un alcalde que se ha preocupado particularmente de hacer notoria esta situación, la ayuda del gobierno aún no llegaba. Bajo este escenario, el panorama se avisora sumamente complejo y no hay mayores certezas que se puedan entregar tanto médicamente como políticamente. Como una forma de controlar la expectativa y la expectación por parte de la población, el informe diario de que entrega el Ministerio de Salud incluye información de países extranjeros, dando un poco la idea de que
o acuñando el discurso de que si esto pasó y tuvo efectos catastróficos en países desarrollados, está bien que nos pase a nosotros. Es normal que nos pase a nosotros porque no ningún país puede estar preparado. Y esto se da en la dualidad con un discurso donde desde el propio presidente de la República hacia abajo se nos insiste particularmente que el gobierno de Chile es uno de los que estuvo mejor preparados porque desde enero que se están tomando medidas al respecto. Es una situación donde claramente cuesta entender y comprender qué es lo que pasa. Pero hay un detalle importante que no se nos puede olvidar y es algo que mencionamos en alguna columna anterior. En el caso de Chile, la pandemia se da en medio de una crisis social y política. Y ese elemento, que a ratos pareciera ser harina de otro costal, se ve y se observa transversalmente en todos los debates públicos que tenemos. Sin ir más lejos, el debate por la fijación del sueldo de familiar de emergencia, el ingreso familiar de emergencia, más allá de que se pospuso varias veces y se arrastró por varios días, siendo una cuestión sumamente urgente, se dio entre protagonistas que no son los directamente afectados. En términos de la comparación con otros países, es inevitable notar que los efectos que está teniendo el coronavirus en esos países, Estados Unidos, Brasil, Bolivia en el caso de América Latina, tienen que ver directamente, uno podría ver ahí, buscar una correlación entre el estilo de gobierno y las medidas que se han tomado. Por ejemplo, no se ha hecho ninguna comparación con el tratamiento que hizo del coronavirus y de toda la pandemia Uruguay, que convengamos es un país que tiene una población bastante más reducida. Sin embargo, las muertes por coronavirus en Uruguay fueron ínfimas y ya se aprestan a partir de junio a retomar actividades entre comillas normales, ¿no? Como la vuelta a clases y la apertura de fronteras. Tampoco se ha mencionado el pequeño país de Montenegro, en la zona de los Balcanes, que desde el 4 de mayo no tienen casos positivos registrados y también se aprontan a comenzar a volver a la normalidad. Tampoco se ha hablado mucho de China, que a pesar de que Donald Trump los culpa de ser el origen de la pandemia e incluso algunas teorías conspirativas sitúan allí una mala intención, China dejó de aparecer en la lista de los países que tienen más muertos por coronavirus. China está desarrollando una vacuna, entre otros países, ¿no? Y en medio de toda la pandemia mundial, China comienza a posicionarse como la nueva gran potencia. China dejó de hacer sus transacciones internacionales en dólares para comenzar a usar el yuan y también comenzó a desarrollar y a impulsar y a utilizar su propia criptomoneda, cuestión que en un futuro más digital le supone una ventaja comparativa sobre Estados Unidos, que por el contrario comienza a perder influencia a nivel mundial y pareciera estar en un franco declive, buscando casi con avidez algún conflicto internacional, ya sea con Siria, con Venezuela, con China, con la Organización Mundial de la Salud, o en la práctica con quien fuera, para poder desviar la atención de lo que está ocurriendo en realidad. Se nos vienen tiempos difíciles, reiteramos el llamado a que cada uno podamos ejercer el autocuidado de la manera más férrea posible. Si no queda de otra y tenemos que salir a trabajar o hacer algunas gestiones, mantener la distancia social, el uso de mascarilla, la desinfección de manos habitual. Debemos mantenernos vivos y sanos para poder comenzar a pensar en cómo va a ser el país que vamos a construir posteriormente a la pandemia. Cuídense, cuidémonos, mantengámonos sanos y mantengámonos vivos.
Buenas noches.